cosas, dice el título, se usan, no se aman. La forma en la que una persona utiliza su dinero es una clara señal de su madurez espiritual. Hay dos formas inequívocas para saber si una persona está madurando espiritualmente, creciendo espiritualmente. La primera señal es su alejamiento del pecado. Y la segunda señal es la forma en la que utiliza su dinero. Son las dos pruebas inequívocas de la salud espiritual de una persona. Si decimos amar a Dios y si realmente Él es nuestro mayor tesoro, entonces nuestro estado financiero lo va a reflejar. Lo va a demostrar. Esta semana fui profundamente conmovido por la historia del joven rico. ¿Te acuerdas? En la Biblia, en Marcos 10. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó qué tenía que hacer para ir al cielo, para entrar en el cielo. Y Jesús lo puso a prueba con las dos señales, pruebas inequívocas de la salud espiritual de una persona. En primer lugar dijo, cumple los mandamientos, es decir, aléjate del pecado. Él dijo, desde mi juventud lo hago. Entonces lo puso a prueba con la segunda señal inequívoca acerca de la salud espiritual de una persona. Y le dijo, destrona al Dios dinero de tu corazón y entrona al Dios de los cielos allí. En otras palabras, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Lo que Jesús estaba queriendo decir es destrona al Dios. Hay un Dios que no es el Dios de los cielos, que está ocupando el trono de tu corazón. Hay que destronar a ese Dios y que el Dios de los cielos comience a ocuparlo. Pero el muchacho que había superado con creces la primera prueba, fracasó en la segunda. Y prefirió irse al infierno. Generalmente no prestamos atención a esa historia. Pero el hombre escogió irse al infierno antes que serle desleal al Dios con minúscula, Mamón, en su corazón. Era tan fuerte la atadura al Dios con minúscula, Mamón, en su corazón, que él prefirió seguir siéndole leal antes que irse al cielo. Hermanos, se fue al infierno. Prefirió ir al infierno antes que destronar al Dios Mamón, al Dios dinero de su corazón. Qué grande que es la atadura, o qué grande puede ser la atadura con las cosas de acá abajo, que hay gente que prefiere ir al infierno antes que reconocer a Dios, el Dios de los cielos, como el Dios de su corazón. Y quiero darles en esta mañana 7 principios espirituales acerca del dinero. Primero, Dios es dueño de todo. Dice Éxodo capítulo 19, verso 5, toda la tierra me pertenece. Lee bien. Dice el Salmo 50, 12, mío es el mundo entero y todo lo que hay en él. Hermanos, Dios jamás le ha transferido la propiedad de alguna de sus cosas a hombre alguno. Todo sigue siendo de Dios. Entonces, ¿por qué me insisto en decir mi casa, mi auto, mi terreno?
mi iglesia, si todo es de Él? Además, lo que hoy creo que es mío, porque tengo un título de propiedad que dice que esta casa es mía y que yo creo que es mía. Mañana, créeme, mañanita, alguien más dirá de esa casa, mi casa, y ya no será tuya. Sea que usted tenga en sus manos un título de propiedad que diga la casa me pertenece, o que tenga un contrato de alquiler, la casa en la que usted vive, sea alquilada o sea propietaria, no le pertenece, le pertenece a Dios. Entonces, ¿por qué hay tantas personas que pierden literalmente el sueño por tener una casa propia? Y con esto no estoy haciendo una apología a que no tengamos una casa propia. Digo, hay gente que pierde el sueño, hermanos. Hay gente que deja de vivir literalmente porque no tiene un título de propiedad que diga mi casa. Al fin y al cabo, hermanito querido, tengas ese título, tengas un contrato de alquiler, lo que donde vives no te pertenece, le pertenece a Dios. Porque Dios nunca le ha transferido el derecho de propiedad de alguna cosa a algún ser humano. Sigue siendo su terreno, el terreno de Dios. Si viviéramos entendiendo de que solamente administramos lo que es de Dios, y si tuviéramos en serio la responsabilidad, la principal responsabilidad, aunque Dios permite que lo que estamos administrando, que no es nuestro, es de Dios, Él permite que nosotros podamos suplir todas nuestras necesidades. Qué bueno es Dios, hermano. No es nuestro, administro algo que no es mío, es de Dios, pero Él permite que yo pueda suplir mis necesidades y las necesidades de mi familia, pero sin olvidar que mi principal responsabilidad es utilizar los bienes, sus bienes para sus intereses y no los míos. Son sus bienes y están en mis manos para que yo los administre, supla mis necesidades y el resto sirva para financiar su obra. Son para sus intereses, no para los míos. Es como José en Egipto. Era el segundo del rey, administraba todo lo que no era de él, era todo del faraón. Él podía suplir todas sus necesidades como nosotros, administrando lo que no es nuestro. Pero su principal responsabilidad como administrador era que los bienes de su Señor se hayan incrementado. Era utilizar los bienes del Señor para provecho de su Señor. No utilizar los bienes de su Señor para su propio provecho. Aunque Él podía, como nosotros. Mientras administramos algo que no es nuestro, suplir todas nuestras necesidades. ¡Qué Dios bueno! Por eso no tenemos que decir cuánto de mi dinero tendría que darle a Dios, sino cuánto de su dinero tendría que quedarme yo. Si es suyo, no es mío. Por eso no tengo el derecho. Hay gente que cree tener ese derecho arrogante de pedirle a Dios que le devuelva multiplicado lo que Él le ha dado, como si fuera que lo que Él le dio era de Él. Si le dio, no era de Él, era de Dios. Entonces, ¿cómo puede exigir que te devuelva algo que no es tuyo? Tenemos la teología cambiada, ¿no? Dice la Biblia en Romanos capítulo 11, verso 35, ¿quién le dio a él primero para que Dios tenga que devolvérselo?
Y dice Job capítulo 41, verso 11, ¿quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío. Así que cuando yo le doy algo a Dios, no vaya usted a creer que usted le da algo suyo a Dios. Lo que usted le da ya es de Dios. Tus hijos no son tuyos. Son de Dios. Y Dios te los da por un tiempo para que lo administres. Más vale que plantes eternidad en la vida de tus hijos. Porque un día hay que dar cuenta delante de Dios por lo que hicimos con lo que no nos corresponde. Con lo que no nos pertenece. Qué egoísta que somos. Segundo, ofrendar es un acto de adoración. Refiriéndose a las ofrendas, Pablo dijo en Filipenses 4:18, son un sacrificio de olor fragante, aceptable y agradable a Dios. Tenemos que entender que cuando estamos en el tiempo de la ofrenda es un acto de adoración más. Generalmente cuando alguien dice vamos a adorar, pensamos en cantar, pensamos en orar, pensamos en escuchar la palabra de Dios. A nadie se le cruza por la mente que la ofrenda es un acto de adoración, pero eso es lo que es, según Pablo. Adoramos a Dios con lo que le damos. Por eso en la Biblia dice ahí en Éxodo 23:15, nadie podrá presentarse ante mí sin una ofrenda. En Deuteronomio capítulo 16, que no lo puse por razones de espacio, habla acerca de la fiesta. Es decir, todo judío tenía la obligación de llegar a Jerusalén 3 veces al año para la fiesta. Y dice expresamente en Deuteronomio capítulo 16, verso 16, que nadie podía venir a las fiestas sin traerle una ofrenda a Dios. Un servicio de adoración como este es una fiesta donde nadie debería presentarse con las manos vacías. Y no es legalismo, es obediencia a su palabra. Nosotros como familia hemos sido persuadidos hasta traer ofrenda cuando venimos a las 6 de la mañana los martes. Yo creo que sería un buen ejemplo a seguir por todos. Usted me va a ver que yo entro por allá y pongo mi ofrenda en el buzón, porque no tenemos un espacio a las 6 de la mañana. Pero yo traigo mi ofrenda al Señor. Y antes de venir dejo mi ofrenda, como hizo Ana. Dice que vino al altar y trajo su ofrenda, y su ofrenda era su hijo. El único hijo que tenía, el único hijo que Dios le había dado. ¿Te acordás de Samuelito? Ana le dio a Samuel, no tenía 5 más. Los 5 más lo iba a tener después. Era el único que Dios le había dado, el que ella quería. Y ella dijo, lo traigo al altar. Y trajo su ofrenda, su hijito al altar. Y después adoró. Así que nosotros hacemos lo mismo. Traigo mi ofrenda, presento mi ofrenda y luego vengo a adorar al Señor. Es un acto de adoración. La ofrenda es un acto de adoración que merece respeto. ¿Y cómo puedo hacer, pastor, para tener siempre para darle a Dios en medio de esta crisis? Repartí tu ofrenda total en cada domingo que vengas o cada servicio que vengas a la iglesia. La pastora Paola nos enseñó que teníamos que poner en un sobre el dinero que le pertenece al Señor. Yo lo hago, nosotros lo hacemos. Hay un sobre en casa que es exclusivamente para el Señor, donde colocamos los diezmos, las ofrendas, las primicias. Nosotros damos primicia, todo va ahí. Y de ahí nosotros extraemos, eso es inviolable, nadie toca dinero de ahí. Todo el dinero que se saca de ese sobre solamente se toca si traemos al templo para darle a Dios. Y siempre tengo para dar, porque la ofrenda total, el diezmo, las primicias, las colocamos ahí, y de ahí vamos sacando para traerle al Señor cada servicio de cada domingo. Es un acto de adoración. Te esperamos para adorar a Dios en cualquiera de nuestras reuniones, los martes a las 20:30 horas, los domingos por la mañana a las 9 y 11 horas y por la tarde a las 18 y 20 horas.
para vivir un tiempo diferente donde el poder y la gloria de Dios se pueden disfrutar en libertad. Todos los martes a las 6 de la mañana le entregamos lo primero a Dios. Nos reunimos a orar, buscando su presencia y a tener la palabra de aliento para comenzar el día bendecido. La presencia de Dios se vive en este lugar. Podés visitarnos personalmente en Avenida Castelli 314, Resistencia, Chaco, Argentina. O bien, ver nuestras reuniones en línea en iglesiadelaciudad.com.ar. También podés seguirnos en Facebook, Iglesia de la Ciudad. Por consejería telefónica, podés llamarnos al 0362-443-8000. Tres, dar sin esperar nada a cambio es la forma bíblica para dar. Nunca es un mal negocio darle a Dios, hermano. Nunca es un mal negocio, nunca nadie salió perdiendo por ser generoso con Dios. En cierta oportunidad el Señor le solicitó a Pedro, le pidió a Pedro el botecito para poder predicarle a las multitudes y Pedro se lo dio sin esperar nada a cambio. Sin embargo, Jesús le pagó, entre comillas, y con intereses le pagó lo que Pedro le había prestado. ¿Cuánto valieron? ¿Cuánto valió el uso del bote de Pedro para ser usado por Jesús para predicar 2 horas? ¿Cuánto valió? ¿Cuánto pagó el Señor? Tira, bote adentro, mar adentro, tira la red. ¿Y cuántos recogieron? 2 botes llenos de peces. Pagó con intereses el Señor. ¿Te acuerdas del niño que le dio a Jesús 5 panes y 2 peces? Y dice que Jesús lo tomó en sus manos y lo multiplicó y más de 10.000 personas pudieron comer, ¿te acuerdas? Pero el texto bíblico dice que sobraron 12 canastas repletas, llenas, 12 canastas. ¿Qué se hicieron con las 12 canastas? La Biblia no lo dice, pero no sería descabellado pensar que Jesús le regaló alguna de esas canastas al niño. Si no todas. Por lo menos algunas se las regaló al niño. Si Jesús ya le hubiera regalado al niño más de 2 canastas, era tan desproporcionada la bendición que recibió a cambio de 5 panes y 2 peces, era tan desproporcionada la recompensa que se necesitó de alguien más que le ayudara a llevar la canasta a su casa. Solo no podía. A Dios le gusta exagerar la recompensa, aunque lo damos por el solo placer de dar para agradar a Dios. Dios siempre paga y con intereses, hermano. Ustedes sin esperar nada a cambio. Y tengo cientos de testimonios personales para contarte. Uno reciencito en el Congreso, que no te lo cuento porque no quiero hablar de mí. Pero cientos de testimonios, como tendrán ustedes, de cientos de testimonios, cuando nosotros le damos a Dios sin esperar nada a cambio, cómo el Señor te multiplica y exagera la recompensa por haberle servido, por un acto de ofrenda, por un acto de servicio al Señor, cómo el Señor recompensa y concrece lo que vos le estás dando a Él. Nunca te olvides que tenemos un Dios extravagantemente generoso. Nunca te olvides. 4. La administración del dinero, presta atención, determina cuántas riquezas espirituales Dios nos confiará. Hay gente que dice, ay, que Dios me dé más dones, y que Dios me dé el liderazgo, y que Dios me dé, y aspira a una posición honorable, como dice Pablo, acerca del liderazgo y acerca de ser anciano y pastor, y aspira y quieren más unción. Hermano, Dios no te dará algo tan precioso como es un liderazgo, como son dones y como son ministerios, antes de probarte. Y Dios te prueba dándote primero algo de menor valor. Plata. Te da dinero. Algo de menos valor. Y si nosotros le podemos demostrar a Dios que somos capaces de administrar sabiamente lo que no es nuestro, financiando la obra de Dios, utilizando sus recursos para sus intereses, si le podemos demostrar a Dios que somos capaces de hacer eso, entonces el Señor dice, ahí van los dones, ahí van los ministerios, ahí va el liderazgo, ahí va la unción.
Porque Dios nos prueba dándonos algo de menor valor, antes de darnos algo tan importante como es su unción, su iglesia, un liderazgo, ministerio, don. Eso es muy valioso para Dios. Y nos prueba dándonos dinero antes, bienes. ¿Dónde está eso en la Biblia, pastor? En Proverbios, capítulo 8, verso 19, dice: mis dones son mejores que el oro. Lo que tengo para ofrecer vale más que la plata. En Lucas, capítulo 16, verso 11, dice: y si no son confiables con las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas riquezas del cielo? Es decir, antes de que Dios te dé mayor unción y te dé un liderazgo y te dé dones y te dé ministerio y te dé iglesia y te dé cosas espirituales que son valiosas, antes nos va a probar. A ver cómo administramos esto que es dinero y bienes, ¿cómo lo administramos? Y eso incluye administrar. No te olvides que nuestra principal responsabilidad es utilizar sus bienes para sus intereses. Claro que nosotros suplimos todas nuestras necesidades. Gloria a Dios por ello. Pero una vez que suplimos todas nuestras necesidades, sus bienes tienen que financiar su obra. Sus bienes para sus intereses, no para los nuestros. 5. Dios espera que demos por amor, por amor. Segunda de Corintios capítulo 8, verso 7 dice: quiero que sobresalgan en este acto bondadoso de ofrendar. ¿Sobresalgan en qué? En este acto bondadoso de ofrendar. Pongo a prueba qué tan genuino es su amor. Como diciendo: tú dices que tu mayor tesoro es Dios, entonces que tu billetera lo demuestre. Que Dios es el tesoro más grande que tenga. Y Dios quiere que nosotros le demos por amor, no por obligación. Supóngase que yo en el día de aniversario le traigo a Silvia un ramo de flores amarillas como a ella le gusta. Y le digo: mi vida, hoy es un día muy especial. Yo tengo el deber, la obligación de traerte algo. Y entonces... No, pero pará. Y entonces, como yo le hablo de deber, de obligación, ya le suena mal a Silvia, no le suena bien. ¿Usted qué cree? ¿Cómo reaccionaría ella? Me imagino que agarra las flores y me las quiere tirar por la cabeza, ¿no? Pero si en cambio yo le digo: mi amor, es que realmente yo te amo tanto que yo no pude haber gastado el dinero de una mejor manera que haberte comprado este ramo de flores. ¿Cómo lo hubiera aceptado ella? Es el mismo regalo y el mismo dinero. Pero el primer regalo estaba motivado por el deber. Tengo el deber de hacerlo porque es tu cumpleaños, es el aniversario. Pero el segundo regalo estaba motivado por el amor. Yo quiero hacerlo, me gusta, estoy enamorado de vos. Es el mismo regalo, el mismo dinero. Lo que cambia es la motivación. Y Dios no quiere que nosotros le demos motivado por: hey, tengo que hacerlo porque ahí está en la Biblia y si no me voy al infierno. No quiero eso. El Señor dice: qué lindo que sonaría mejor al Señor. Dice: Él lo quiere dar. Su corazón está agradecido. Él reconoce que todo lo que tiene no es de Él y yo se lo di. Tiene una familia, tiene un hijo, tiene un auto, tiene una bicicleta y tiene la posibilidad de conocerme. Y está grande su corazón y está agradecido y Él quiere... que suena diferente a los oídos del Señor cuando nosotros lo hacemos por amor y no por deber ni por obligación, ni con tristeza. Como dice Pablo: no den con tristeza. En 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 Pablo dice que no debemos dar con tristeza ni porque lo obliguen, porque Dios ama al que da con alegría. 6, hay que darle a Dios primero. 1 de Corintios capítulo 16, versículo 2 dice: el primer día de la semana. ¿Cuándo?
El primer día de la semana. ¿Cuándo? El primer día de la semana. Cada uno de ustedes, aparte, cada uno de ustedes, incluya a los pastores, incluya a todo el mundo, cada uno de ustedes, aparte y guarde algún dinero conforme a sus ingresos. Se nos dice que tenemos que ofrendar el primer día de la semana. Por supuesto que no está mal ofrendar en otro día, pero lo que Pablo está queriendo decir, el énfasis de Pablo, es que como la ofrenda es un acto de adoración, él quiere que en un servicio público de adoración también, además de cantar, de orar y de escuchar la palabra, traigamos una ofrenda para él. Que sea un acto de adoración en medio de un servicio público de adoración. Dice cada uno de ustedes, insisto, incluye a todo el mundo. Por otra parte, no podemos excusarnos de ofrendar. Yo no voy a ofrendar bajo el argumento de que estoy ofrendando mi tiempo o mis talentos. Hay gente así. Ya demasiado le estoy dando a Dios mi tiempo y mi servicio. No. Acá dice cada uno de ustedes aparte. Y por último dice finalmente conforme a sus ingresos o según haya prosperado. ¿Cómo son tus ofrendas? Uno puede ofrendar una suma igual todas las semanas. Además del diezmo, uno puede ofrendar una suma igual toda la semana. O puede ofrendar un porcentaje de los ingresos, que es diferente. Si yo siembro, nosotros lo hacemos así, un porcentaje de nuestros ingresos, entonces a medida que aumenta tus ingresos, aumenta también tu ofrenda. En cambio, si yo ofrendo una suma igual toda la semana, siempre está igual. Pero aún así, cuando nosotros ofrendamos un porcentaje de nuestros ingresos, aún así, ese porcentaje debería ir mejorando. Porque si no hay algo que anda mal. Si yo ofrendo lo mismo que hace 3 años atrás o menos, entonces hay algo que no anda bien. ¿Y qué es lo que no anda bien? Mi vida espiritual. Porque no te dije que mi billetera demuestra cuán espiritual soy. No te dije que la prueba inequívoca de nuestra salud espiritual y de nuestra mejoría espiritual es cuánto yo le doy a Dios, que mi billetera lo refleje. Así que si yo estoy ofrendando menos o estoy ofrendando igual, hay algo que no está andando bien. A menos que en algún momento pasemos una crisis y no tengamos el trabajo. Son cosas excepcionales. Séptimo, no todas las bendiciones están en el reino material. Dice Lucas capítulo 6, verso 38, den y Dios les dará lo que necesiten. ¿Qué es lo que necesitamos? Y cuando la palabra dice les dará lo que necesiten, lo primero que pensamos es en cosas terrenales, en cosas materiales, en cosas de acá abajo. Pero hermanos, ¿cuánta gente tiene todo? No hace falta nada y no hace falta ser millonario. ¿Cuántas personas viven sin una necesidad física? Algo material, no tienen todo, no son millonarios, pero tienen todos los recursos acá abajo. Sin embargo, están hambrientos de amor, hambrientos de paz, de esa armonía interior que no les llega, de esa esperanza, fe, todos bienes espirituales. Cuando la palabra dice que Él va a suplir todo lo que necesitamos, no pienses solo en las cosas materiales y terrenales. Hay cosas que no son ni materiales ni terrenales, pero que son tan necesarias como saber, por ejemplo, de que Dios nos ama. O vivir y dormir tranquilo en las noches porque uno tiene paz. Hay gente que cruza el mundo y se va a la India y se interna en estos monasterios y en estos para tratar de encontrar la paz. Invierten millones de pesos y están siempre detrás de la paz que solamente se consigue en Dios. Por eso no pensemos que las bendiciones de Dios son solo para acá abajo y cosas tangibles que nosotros podemos ver. Hay bendiciones que no se ven, que no son materiales. De esas también Dios nos provee. No pensemos solamente con esa mentalidad capitalista. Dice 2 de Corintios capítulo 9, verso 7, Dios ama a la persona que da y proveerá con generosidad todo lo que necesitan. Insisto, lo que necesitamos no es solo terrenal ni material. Y por otra parte, solo Dios sabe cuánto de esas bendiciones que Él promete nos llegarán en esta vida o nos van a llegar en la otra vida.
Y eso no suena muy lindo, ¿eh? No es un mensaje muy popular. Porque nosotros queremos que nos llegue todo acá. Pero hermano, hay una eternidad para vivir allá. Acá se vive 70, 80 años. Allá se vive para siempre. ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del lado derecho o del lado izquierdo? ¿Del cielo o del infierno? Y hay bendiciones que Dios promete. ¿Cuántas de esas bendiciones que Dios nos promete son para esta tierra y cuántas son para allá? Dice la Biblia en 1 de Pedro capítulo 1 verso 4, recibiremos las bendiciones que Dios tiene guardadas, ¿dónde? En el cielo. Esas bendiciones no se arruinan, ni se destruyen, ni pierden su valor, hermano. Hay bendiciones allá. Estamos haciendo tesoros allá. 1 de Timoteo capítulo 6 verso 18, hagan el bien, den con alegría. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro, ¿dónde? En el cielo. En ningún lugar de la Biblia se nos promete grandes riquezas y grandes posesiones acá abajo. Se nos promete suplir todas nuestras necesidades, eso sí. Pero no se nos promete grandes riquezas acá abajo, pero sí las riquezas del corazón, la riqueza del espíritu. Esas sí se nos promete. Encuentra ahora en este compendio de preguntas y respuestas todo lo que necesitas saber para desarrollar una sexualidad saludable conforme a la voluntad de Dios. Un libro ameno, directo, sencillo y bíblico. Altamente recomendable. Adquirí este y otros libros en nuestra página web www.placeresperfectos.com.ar y recibilo en el lugar donde estés. Pero de todas las riquezas espirituales con las que somos bendecidos, hay una que sobresale a todas. ¿Cuál será la riqueza espiritual más grande que tenemos? ¿Será el amor? ¿Será la paz? ¿Será la fe? ¿Será la esperanza? ¿Cuál es la riqueza espiritual, el bien espiritual, la bendición espiritual más importante, más grande que tenemos todos nosotros? Dios mismo. Que Dios sea nuestra herencia, nuestra posesión. Dice David, él llegó a esta conclusión. Dice David en el Salmo 16, verso 5, Jehová, o sea, Dios es la porción de mi herencia. Él es mi herencia, es hermosa la heredad que me ha tocado. Y dice el Salmo 73, 26, mi porción es Dios para siempre. La bendición más grande, hermanos, el gozo, la paz, son bendiciones que llegan, pero tener la presencia de Dios con nosotros es la más grande de todas las bendiciones. No hay una bendición más grande que esa. Por eso dice, mi porción, mi posesión es Dios. En Deuteronomio capítulo 32, verso 9 dice, la porción de Jehová es su pueblo. ¡Qué cosa maravillosa! El cristiano es la posesión de Dios y Dios es la posesión de los cristianos. ¡Qué cosa maravillosa, hermano! Que además de que el Señor supla todas nuestras necesidades físicas, también supla esas necesidades espirituales. Solo en Dios usted encontrará la paz, el gozo, la alegría, la armonía interior, la fe, la esperanza, todas esas cosas. Y solo en Dios encontrará la vida plena. Por último, una consideración final. Todo el mundo querrá el dinero que tú tienes. Chocolate por la noticia. Encendés la televisión, ve la propaganda y te das cuenta. Todo el mundo quiere el dinero que tú tienes. El diablo también. El diablo más. El diablo va a hacer todo lo posible, hermanos. El diablo va a hacer todo lo posible para que nuestro dinero no financie la obra de Dios. Y nos va a arruinar de las mil maneras posibles. Va a tratar de arruinarnos de las mil maneras posibles. Vamos a entrar en esto del consumismo, vamos a entrar en esto de la deuda, vamos a entrar en todo esto del materialismo, vamos a entrar en todo esto para que nuestro dinero no financie la obra de Dios. ¿Y qué propuesta nos hace el diablo? Atenti, 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 atenti. ¿Qué propuesta te hace el diablo? Bienes por personas. Dame las personas, yo te doy bienes. El diablo te dice, dame tu familia, dame tus hijos, dame tu esposa, dame tu esposo, dame tu matrimonio. Muchas personas han canjeado familias, hijos y matrimonio por el trabajo, por los bienes de este siglo.
por perseguir cosas de acá abajo. Han aceptado la oferta del diablo. Dame las personas, yo te doy bienes, yo te doy dinero. Ese ofrecimiento se lo hizo el rey de Sodoma a Abraham. En Sodoma vivían los hijos de Belial, es decir, que el rey era la representación de Satanás. Y se viene Abraham y le dice, dame, Génesis capítulo 14, verso 21, dame las personas y toma para ti los bienes. Dame la familia, dame tu familia y yo te doy bienes. Y Abraham dijo, de ninguna manera. Ese es un mal negocio. Pero hay muchos que lo aceptan. Y si no lo aceptan, entonces el diablo tiene otra oferta. Dame la vida eterna a cambio de dinero. Como el joven rico. Y hay muchas personas que como él también aceptan. Prefieren perderse en el infierno antes que destronar al Dios Mamón de su corazón y entronar al Dios de los cielos. La propuesta que el diablo nos hace, ¿cuál va a ser nuestra respuesta? Bienes por dinero, vida eterna por bienes. De ninguna manera, dijo Abraham. Este es un mal negocio. Y espero que nosotros podamos entender que es un mal negocio. Entregar familia, entregar personas, entregar hijos, entregar ministerio, entregar lo que sea a cambio de bienes. Es un mal negocio entregar la vida eterna a cambio de la lealtad al Dios de este siglo. Yo anoté acá cuánto tiempo y esfuerzo hemos despilfarrado persiguiendo cosas de esta vida en lugar de haber invertido en la obra de Dios. Desde muy joven tuve que trabajar, siendo adolescente, hacía bolsas de carbón y vendía las bolsitas de carbón, después vendía el carbón también, después compramos una estanciera vieja y salíamos a repartir carbón y teníamos una forrajería. Y cuando nos casamos, vivíamos apenas con un sueldito, pero tan bajo, que lo único que nos permitía era tener una bicicleta. Pero claro, el espíritu materialista entró en nuestro corazón y entonces yo dije, no puedo porque no estaba a nuestro alcance tener una moto. Una Honda 100, no estaba a nuestro alcance tener una Honda. Usada, por supuesto. No estaba a nuestro alcance, había que empeñarse. Entonces, ¿qué hicimos? Yo dediqué muchas horas de mi día para trabajar y entraba varias veces al trabajo a las 2 de la mañana y después hasta las 6, donde yo tenía mi turno normal, y salía a la 1 y a la 1 iba a hacer changa de albañilería. Por una moto. No está mal querer tener una moto, pero yo no estaba en mis posibilidades, porque cuando la moto es tu prioridad y por darle a la moto y por querer tener esa moto, yo no tenía tiempo para orar y no tenía tiempo para servir a Dios y mucho menos para financiar la obra de Dios. Con vergüenza lo digo, ni diezmábamos en ese tiempo. Así que no tenía tiempo para levantar la carpa del encuentro, no tenía tiempo para ir a servir y no tenía tiempo para financiar la obra de Dios, para tener una moto. ¿La tuvo la moto? La tuve. Y cuando vos tenés la moto, querés una moto más nueva. Entonces tenía una Honda 100 azul y ahora quería tener una Honda 100 roja, 2 modelos más. Para tener una Honda, había que trabajar mucho. Había que seguir levantándose a las 2 de la mañana 3 veces por semana y darle con el turno y darle la albañilería y dale. Entonces, ¿para qué? Para tener la moto 2 modelos más nuevos. Entonces, en ese tiempo no hay para Dios, no se financia la obra de Dios, no hay tiempo para servir a Dios, no hay tiempo para orar. ¿Y tuvo la moto Honda roja? Sí, la tuve. Y ya ahora quiero tener un auto. Es muy peligroso una moto. Hay que tener un autito. Un autito, por supuesto, un Renault 12 que se le veía el piso, porque levantaba el coso y le veía el piso. Era como los picapiedras. Vos andabas ahí, ¿viste? Vos le ponías un alfombrito como para decir, mira qué hermoso que estás. Pero vos levantabas la alfombra, estaba repicado. Y miraba allí. Pero para eso había que trabajar de noche, a trabajar de albañil, y entonces la obra de Dios estaba postergada.
Pero yo tenía un título de propiedad que decía que la onda azul y roja era mía. Y yo no te dije que de acá a un tiempo lo que es tuyo va a ser de otro. Entonces ahora esa ondita tiene otro título de propiedad que no dice mía, dice de otro. Y mientras tanto yo perdí ¿cuántos años de mi vida sin hacer un solo tesoro en los cielos, sin financiar la obra de Dios, sin servir a Dios y sin orar? Así vivía de miserablemente. Porque cuando uno le roba a Dios y en tu billetera se queda dinero que es de Dios, no te puede ir bien. Vivíamos miserablemente. Y tuvimos el Renault 12. Entonces ahora sí vamos a servir a Dios. No, ahora hay que tener un 0 kilómetro. ¿Cómo vamos a andar con esta porquería? Vergüenza me da contarle todas estas cosas a usted. Entonces había que trabajar full para tener entonces un Duna plateado, 0 kilómetros. Y ya para eso había pasado como 5 años desde la bicicletita o más. 5 años sin servir a Dios, 5 años sin orar y 5 años sin financiar la obra de Dios y 5 años. Pero tenía el auto, el título de propiedad mío. Y después siempre hay algo más. Y después el título universitario. Y después es la casa. Ahora ya tengo el auto, ahora tengo que tener la casa. Y después la casa le sigue más nueva. Y después viene esto, y después viene aquello. Hermanos, me arrepiento delante de usted, delante de Dios. Invertir tanto tiempo y tanto esfuerzo. Hermanos, cuando yo hago el esfuerzo para pasar una noche en vigilia y digo, ¿cómo es posible que pasé tantas noches dándosela al trabajo para poder tener un dinero para comprarme una Honda 100? Y ahora la vergüenza que me cuesta quedarme una noche para orar. Cuando gasté muchas noches entregándosela a Mamón, entregándosela a las cosas de esta tierra. Ahora no se la puedo entregar al Señor. Que nos caiga la ficha. No está mal tener un auto, no está mal tener una moto. Pero hermanos, si tener un auto y tener una moto te hace que no vayas al lugar secreto y te hace que no sirvas a Dios y que no financies la obra de Dios, entonces sí está mal. Hay que vivir por debajo de esa posibilidad. Yo estaba por encima de mis posibilidades de tener una moto usada. Estaba muy por encima de mis posibilidades. Mis posibilidades era una moto, era una bicicleta. Entonces, cuando vos querés tener algo, pero te olvidás de Dios, te olvidás de servir a Dios, de la carpa del encuentro, y te olvidás de las cosas de Dios, entonces si pones eso en primer lugar, está mal. No está mal querer tenerlo, pero nunca te olvides de que Dios está en el primer lugar en tu vida y en tu corazón. Si Dios está en primer lugar, ningún problema. Ningún problema. Pero cuando vos sustituís al Dios de los cielos por el Dios de acá abajo, hay problemas con el Dios de los cielos. Empezás a tener problemas y todo se te viene abajo. Espero que este mensaje nos lleve a reflexionar que lo que administramos no es nuestro y que nuestra principal responsabilidad es utilizar sus recursos para sus intereses. Y Dios es tan generoso y bondadoso que no va a dejar que nos falte nada. El Señor dice, estás administrando algo que es mío, pero podés usarlo para suplir todas tus necesidades. Las tuyas, las de tu familia, las de tus hijos. No te va a faltar nada. No promete grandes riquezas, pero no te va a faltar nada. Pero no nos olvidemos que estamos administrando algo que no es nuestro y que sus bienes tienen que ser utilizados para financiar sus intereses. Dios tiene que estar en primer lugar. No nuestros caprichos ni esas cosas que nosotros queremos. Dios tiene que estar en primer lugar. Y cuando Dios está en primer lugar, no falta nada. Póngase de pie, por favor. Cierra tus ojos un instante. Y reflexiona. ¿Te perderías el cielo por los bienes de este siglo? Mateo 16:26 dice, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Dijo Jesús, ¿hay algo que valga más que tu alma?
Acuérdate que cuando salgas de acá, van a estar ladrones ahí afuera tratando de quitarte, y no hablo literalmente, hablo de la sociedad que está tratando, impulsada por Satanás, que está tratando de robarte tu dinero para que no financie la obra de Dios. Ahí está Satanás, el diablo, haciendo la propuesta. Bienes por personas. Te doy bienes a cambio de tu familia. ¿Cuántas personas desgraciadamente ya han perdido sus familias? Otras están a punto de perderlas. Espero que recapaciten. Espero que comiencen a poner a Dios en primer lugar. Están a punto de perder, si no lo han perdido ya, la relación con los hijos, la familia, a cambio de bienes. Y otros han perdido la eternidad o están camino a perderla porque no quieren ser desleal al Dios con minúscula que está entronado en su corazón. Antes de salir de acá y de ir a casa y compartir el almuerzo con la familia, reflexionemos. ¿Está Dios en primer lugar en nuestra vida? ¿Es Dios nuestro mayor tesoro? ¿Y cómo puedo saberlo, pastor? Tu billetera lo va a reflejar. Tu estado financiero lo va a reflejar. Hay dos pruebas inequívocas de que realmente estamos creciendo espiritualmente. Número 1, alejarnos cada vez más del pecado. Número 2, nuestro estado financiero refleja nuestro amor por Dios. No hay una manera más inequívoca, una prueba más veraz de que realmente estamos creciendo espiritualmente, sino viendo la forma en la que utilizamos nuestro dinero. Señor, tu palabra realmente nos confronta. Y me he arrepentido delante de ti muchas veces, Señor, y he tratado de compensar el diezmo que te robé. Pero he tratado de compensar, Señor, yo sé que fueron muchos años, mucho tiempo. Quizás muchas personas siguen el mismo patrón de comportamiento, de olvidarse de Dios o de poner a Dios en segundo lugar. No olvidarse, pero poner a Dios en segundo lugar. Primero está la moto, primero está el auto. Cuando tenga la moto, entonces voy a... Pero cuando tuve la moto, quise tener otra moto. Y cuando tuve esa moto, quise tener un auto. Y cuando tuve ese auto, quise tener uno nuevo. Y así, siempre algo reemplazaba, una cosa reemplazaba a Dios en mi corazón. Por supuesto, insisto, que no está mal procurar tener una casa y procurar tener el autito, no está mal, pero siempre y cuando Dios esté en el primer lugar de tu corazón. Si tienes que sustituir a Dios por otro Dios, la cosa no está bien. Si tienes que bajar a Dios del primer lugar de tu corazón para poder tener esa cosa, hay algo que no está bien. Señor, que tu palabra nos confronte y nos lleve a ser tesoros en los cielos y empezar a vivir con la mirada puesta en la eternidad, en las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, mas las que no se ven son eternas. Ayúdanos a vivir de esa manera. Y quiero bendecir la iglesia, Señor. Tu palabra ha sido sembrada y ruego para que nadie la robe, para que nadie robe la palabra que se sembró en nuestros corazones, Señor, para que produzca fruto al 100%, para que no resistamos a tu palabra, sino que la obedezcamos y que seamos los primeros en dar por amor. Que nos guste venir al templo a adorar a Dios con nuestras ofrendas. Que sea un placer apartar el dinero en casa, Señor, y que nuestros hijos lo vean cuando papá y mamá apartan el dinero con tanto temor. Tanto costó ganar ese dinero, pero ponemos a Dios en primer lugar, que ese niño vea que primero está Dios.